Hola amigos, ¿cómo están? Gracias a los comentarios que nos han mandado en YouTube, hemos hecho este video en donde vamos a enseñarles a cómo hacer los cálculos para construir correctamente nuestro circuito eléctrico para nuestras cajitas luminosas o cubos LED, que son estas cajitas que proyectan imágenes hacia las paredes. Vamos a enseñarles a cómo hacer los cálculos para que su circuito funcione correctamente, sin importar si ustedes usan un cargador de celular o eliminador, o si utilizan baterías. También sin importar el voltaje y la corriente a la que trabaje el LED que ocupen. Primero, estos son los componentes que vamos a utilizar en nuestro circuito. La fuente de voltaje, que puede ser el cargador de celular o baterías, el interruptor simple, la resistencia y el LED. Y esta es la manera en que vamos a conectarlos. Los únicos componentes que tienen polaridad son la fuente de voltaje y el LED. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es las características de nuestro LED, que va a ser el foquito que va a prender para poder proyectar las imágenes a las paredes. En este caso, y lo que nosotros recomendamos, es utilizar un LED de potencia de 3 volts a 700 mA. Recomendamos colocar debajo de este LED una plaquita de metal para poder disipar el calor que va a generar este LED cuando se encienda, lo cual es normal. Cuando decimos que nuestro LED trabaja a 3 volts y a 700 mA, significa que la diferencia de voltaje o caída de voltaje en el LED entre la patita positiva y negativa debe ser de 3 volts de corriente directa, y los 700 mA significa que es la corriente máxima que puede soportar el LED. Si superamos esa corriente, el LED se destruirá. Por lo tanto, vamos a utilizar aproximadamente la mitad de la corriente máxima que puede soportar el LED. Con eso será suficiente para poder encender el LED y que ésta tenga la intensidad luminosa para poder proyectar las imágenes a las paredes. En este caso vamos a utilizar el 54% de la corriente máxima que puede soportar nuestro LED, que es aproximadamente 378 mA. Así que nuestro LED va a trabajar a 3 volts y a una corriente de 378 mA. Sin importar el voltaje al que trabaje su LED o la corriente máxima que éste soporte, estos cálculos que vamos a hacer también les van a servir. Estos cálculos son independientes del tipo de LED que ustedes ocupen. Lo importante es que su LED les dé la intensidad luminosa necesaria para poder proyectar las imágenes de la cajita hacia las paredes. Una vez conocidas las características de nuestro LED, como es el voltaje de operación y la corriente máxima que puede soportar, a partir de ahí vamos a empezar a hacer nuestros cálculos. Y el primero va a ser determinar el voltaje que necesitamos en nuestra fuente de alimentación o de voltaje, que en este caso viene siendo el cargador o el conjunto de pilas. El voltaje de la fuente debe ser mayor al voltaje de trabajo de LED. En este caso, como el voltaje de trabajo de LED es de 3 volts, entonces el voltaje de la fuente debe ser mayor a ese valor. En el caso de usar un cargador de celular, con un cargador de 5 volts es suficiente. En el caso de usar pilas, con 4.5 volts o 6 volts es suficiente. Para este ejemplo vamos a utilizar un conjunto de pilas. Tenemos acá dos pilas de 1.2 volts y otras dos pilas de 1.3 volts. Las vamos a conectar en serie. Al conectar pilas en serie, los voltajes de cada una se suman, de tal forma que obtendremos un total de 5 volts. En el caso de que ustedes tuvieran pilas de 1.5 volts, basta con que utilicen 3 pilas o también pueden usar 4 pilas, para obtener con 3 pilas un voltaje de 4.5 volts y con 4 pilas un voltaje de 6 volts. Lo siguiente y muy importante es verificar si nuestro cargador o nuestras pilas nos dan la corriente necesaria para poder alimentar nuestro LED, que sería 378 mA. Así que debemos verificar que nuestras pilas o nuestro cargador nos ofrezcan una corriente máxima mayor a esa corriente a la que va a trabajar nuestro LED. Para saber eso, en el caso de usar pilas, vamos a verificar la cantidad de miliamperes hora que nos ofrece cada una de estas. En este ejemplo, estamos utilizando pilas que nos ofrecen una capacidad de corriente de 1200 miliamperes hora. Esto quiere decir que en teoría, funcionando las pilas continuamente una hora, nos pueden ofrecer una capacidad de corriente de 1200 miliamperes. Esto es en teoría, porque en la práctica esta cantidad suele ser menor, pero estos 1200 mA que nos puede ofrecer es mayor a los 378 mA que necesitamos en nuestro LED, así que estas pilas nos van a servir. En el caso de usar pilas, deben verificar que la cantidad de miliamperes hora que les ofrecen debe ser mayor a la corriente que va a utilizar su LED. En el caso de usar pilas de 9 volts, deben verificar que los miliamperes hora que les ofrecen sean mayores a la corriente que va a utilizar su LED. Generalmente las pilas cuadradas de 9 volts suelen ofrecer efectivamente un voltaje mayor,
pero la capacidad de corriente o los miliamperes hora que les ofrece suelen ser menores, inclusive suelen ser menores a 200 miliamperes hora. Por lo tanto, una pila cuadrada de 9 volts con una capacidad de corriente menor a 200 mA no nos sería útil para el circuito de ejemplo que estamos diseñando. Necesitaríamos al menos una pila cuadrada de 9 volts con una capacidad de corriente de 400 mA o de 500 mA, que también las venden, que también son comerciales, pero suelen ser recargables y suelen ser más caras. Pero en el caso de que ustedes quieran utilizar una pila cuadrada, solo verifiquen que los miliamperes hora que les ofrece sean mayores a la corriente que va a consumir su LED. En el caso de utilizar cargador en lugar de pilas, simplemente verifiquen que en el cargador tenga una corriente máxima mayor a la corriente que necesitan en su LED. Por ejemplo, en este cargador tenemos que tiene una salida de 5 volts y una corriente máxima de 0.7 amperes, es decir, 700 miliamperes. Por lo tanto, este cargador nos va a servir. La resistencia es simplemente un dispositivo electrónico que regula la corriente que circula sobre el LED y por lo tanto sobre todo el circuito. Esta resistencia es la que va a determinar la corriente que necesitamos que circule sobre nuestro LED para que pueda encenderse adecuadamente. El cálculo es muy simple y la formulita la pueden ver a continuación. RC se refiere al valor de la resistencia en ohms. VF se refiere al voltaje de nuestra fuente de alimentación, que viene siendo el voltaje que nos va a dar las pilas o el cargador de celular. VD se refiere al voltaje de trabajo de nuestro LED y DM se refiere a la corriente máxima que puede soportar nuestro LED. Y ese numerito de 0.54 se refiere a que vamos a utilizar el 54% de la corriente máxima que puede soportar nuestro LED. Así que simplemente ustedes van a sustituir estos valores que ya conocen o que ya debieran conocer en la formulita y con ello obtendremos el valor de la resistencia. Y entonces obtenemos un valor de 5.29 ohms. Ahora hay que tomar en cuenta que en una tienda de electrónica no nos van a vender una resistencia con el valor exacto que nosotros hayamos calculado, pero vamos a buscar una resistencia con un valor aproximado al que nosotros calculamos. El siguiente cálculo será determinar de qué potencia debe ser nuestra resistencia. Esto es muy importante para que nuestra resistencia pueda soportar el calor que va a generar la circulación de la corriente sobre ella, lo cual es normal. Así que para el cálculo de potencia, simplemente vamos a utilizar la siguiente fórmula. Así que simplemente sustituimos los valores y hacemos el cálculo. Y obtenemos un valor de 0.75 watts. Esto quiere decir que la resistencia va a consumir una potencia de aproximadamente 0.75 watts, lo cual es menor a 1 watt. Por lo tanto, nuestra resistencia que calculamos debemos comprarla con un valor aproximado al que calculamos y de una potencia mayor a 0.75 watts. El valor de la resistencia más cercano al valor que pudimos calcular y el que pudimos encontrar cerca de nuestra localidad es de 3.9 ohms, con respecto a los 5.29 ohms que calculamos. Esto en realidad no va a afectar negativamente a nuestro circuito, lo único que va a generar es que circule un poco más de corriente sobre el LED con respecto a la que nosotros habíamos calculado, pero como esta corriente aún así no va a superar la corriente máxima que soporta el LED, entonces no va a haber ningún problema de que el LED se destruya.